Bueno, acá vamos a resolver un ejercicio que es un cálculo de área usando expresiones algebraicas algebraicas. Nos dan este rectángulo que en su base vale 4x más 7 y su altura es 5x menos 4. Nos piden calcular el área de esta blanca que nos queda acá. Y nosotros, si queremos calcular el área blanca, tenemos dos triángulos, pero no tenemos dato para saber cuánto vale este lado del triángulo. Lo mismo ocurre en este, no sé cuánto vale esta parte del triángulo. Entonces, lo ideal de esto es calcular el área blanca, es calcular todo el área del rectángulo y luego restarle el área de este triángulo negrito que está acá, ¿sí? Y eso es lo que me va a dar esa área blanca que me están pidiendo. Bueno, el área del rectángulo, un rectángulo es base por altura, así que 4x más 7 por 5x menos 4, menos el triángulo es base por altura sobre 2 o un medio por base por altura, así que pongo un medio, la base, la altura del triángulo es esto, y esta longitud es la misma que esta, así que la tengo acá, digo base por altura, así que esto es lo mismo. Hicimos distributiva, producto de potencias de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes, 4 por 5, 20, x por x a la 2, más por menos, menos, 4x por 4 es 16x, más por más, 7 por 5, 35x, más por menos, 7 por 4, 28. Menos un medio por este mismo producto, que ya lo hice acá, así que lo copié igual. Voy a ir reduciendo estos polinomios. Los términos semejantes se pueden sumar. Menos 16 más 35 los puedo sumar porque los dos tienen x. Si al 35 le sacara 15, me quedarían 20. Si le saco 16, me quedan 19. 19x menos 28. Acá voy a hacer distributiva para sacar este producto. Menos por más, menos. 20 por un medio son 10. Son 10, ¿sí? Porque 20 dividido 2, 10, x cuadrado. Menos por menos, más. 16 dividido 2 me da 8. Más por menos, menos. Esto me va a quedar 35 medio de x. Y menos por menos, más. 28 por un medio me da 14. Bien, lo que hice fue sacarle la mitad a cada uno de estos y ahora voy a sumar todos los que son semejantes. ¿Tengo x cuadrado? Sí, mira, tengo este 20x cuadrado y tengo este menos 10x cuadrado. Y 20 menos 10 me da 10x cuadrado. ¿Y x qué tenemos? Y tenemos esta x, tenemos esta x y tenemos esta x. Esto lo puedo sumar a mano o con una calculadora, como les resulte más cómodo. Yo digo, si tengo 19 de las x, le sumo 8 y luego le resto 35 medios, esto me queda entonces 19 medios x. Así que esto me queda más 19 medios x. Muy bien, y los números tengo este menos 28 y tengo este 14. Así que menos 28 más 14 me va a quedar menos 14 y esto sería el área de esa parte blanca que nosotros estamos averiguando. En unidades cuadradas porque es cuadrada, es un área. Este sería el resultado de ese ejercicio en el cual teníamos que encontrar el área. Muy bien, acá nosotros tenemos una situación problemática en donde hay un helicóptero que está mirando a ambos extremos de una laguna, los extremos son estos de la laguna, y de acá miran con un ángulo de depresión de 24 grados este extremo y con un ángulo de depresión de 28 grados el otro extremo. El helicóptero está a 500 metros de altura y lo que nosotros queremos hallar acá, en principio, es a qué distancia están, ¿no?, de cada extremo o el largo total de esta laguna, que eso lo vamos a ver partiendo este triángulo en dos triángulos. Y hay que tener cuidado con esto porque el ángulo de depresión, ese ángulo de depresión por ángulos entre paralelas es igual a este ángulo. Es decir, si este vale 28, este también vale 28.
O en su defecto, este ángulo de acá lo saco porque son complementarios. Si este mide 28, este mide lo que falta para llegar a 28. Es decir, 62 grados. ¿Y qué quiere calcular? Quiero calcular X. Bueno, ¿qué tiene de dato? Tengo de dato esta altura que es un cateto. Entonces, ¿qué le relaciona a estos catetos? La tangente. La tangente de este ángulo de 62 grados que usamos acá es igual al cateto opuesto, que es X, sobre el cateto adyacente, que es 500. Calculamos la tangente de 62, el 500 pasa multiplicando y ya tenemos esto que vale 940 metros. Del otro lado hacemos lo mismo, sacamos el ángulo complementario con el 24, me da 66, y hacemos la tangente de esto, es cateto opuesto sobre cateto adyacente, hacemos el cálculo, pasamos multiplicando 1125. La laguna mide 1125 metros más 940, 2065 metros. Muy bien, ahora el problema me dice, ¿qué ángulo de depresión mirarán del helicóptero el extremo izquierdo de la laguna? Yo estoy parado acá, este es mi extremo izquierdo y este es mi extremo derecho. Cuando el helicóptero esté en el extremo derecho de la laguna, dice, sí, la laguna es esto, cuando esté en el extremo derecho de la laguna, a la misma altura, es decir, a los 500 metros, y ahí mire con un ángulo de depresión el otro extremo. Ese ángulo de depresión quiero calcular. Bueno, ese ángulo de depresión puedo calcularlo así, que es el mismo que este, dijimos, es decir, si este es alfa, el ángulo de depresión, este también es alfa, o puedo calcular este ángulo beta, que es el complementario, y una vez que lo halle, supongamos si este ángulo me dio 50, tengo que decir que el ángulo de depresión era de 40. Si este ángulo me dio 60, tengo que decir que el ángulo de depresión es de 30 grados. Ahora, si yo me parara acá, este ángulo, por ser igual entre paralelas, es el mismo ángulo que este. Así que directamente, si yo quiero tomar este ángulo, ya calculo directamente. Bueno, me paro acá. Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente. Así que digo, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que es 500, sobre el cateto adyacente. ¿Y ahora qué hago? Hago esta división y digo, hago 500 dividido 2065. Eso me da 0,24 y digo que la tangente de alfa es igual a 0,24. Y ahora hago shift tangente para encontrar el ángulo. Shift tangente de 0,24. Eso que me da 13,5 grados. Alfa es igual a tangente a la menos 1, así es como figura en la calculadora, o arco tangente se llama esto, y ese ángulo me da 13,5 grados. Ese es el ángulo de depresión. Fíjense que si yo me hubiera parado acá, ¿sí? Otra manera, otra manera. Me hubiera parado en beta, y yo hubiera dicho la tangente de beta es igual al cateto opuesto, que es 2065, dividido el cateto adyacente, que es 500. Entonces digo, 2065 dividido 500 me da 4,13. Tangente de beta es 4,13. Y ahí hago shift tangente de 4,13. Y eso me da 76,5, lo voy a redondear esto, 76,5 grados. Muy bien, este no es el ángulo de depresión, dijimos que este era el ángulo beta, el ángulo de depresión va a ser 90 menos este, es decir, este alfa es 90 grados menos este beta, que es 76,5, y eso justamente si yo hago 90 menos 76,5, esto me da 13,5 grados, que es lo que me había dado esto ya. Entonces tengo dos maneras de hacer este problema cuando tengo que plantear esto, cuando me hablan de un ángulo de depresión.
O yo, si me hablan del ángulo de depresión, sé que es este opuesto, ¿sí? Y ya uso ese ángulo. O hago el complementario como hice yo en estos ejercicios, porque esto yo usé el complementario a propósito, para que no piensen que el 28 que usaba era este, ¿sí? Y uno vaya a tener cuidado de pensar que el ángulo de depresión es este, y ahí hago la tangente 28 y eso estaría mal. Pero si uno se para acá y haría estos cálculos, le darían exactamente lo mismo. Así que ahí tengo dos maneras de ver cómo encontraría ese ángulo de depresión que los que nos pedía el problema. Muy bien, muchas gracias.